¿Qué me motivó a mí a hacer este vivo? Les cuento que es la primera vez que me animo a hacer un vivo sola, porque normalmente en Instagram siempre alguien, algún periodista o alguien me invita y me hace una entrevista y bueno, así que este es un experimento nuevo, así que espero que me escuchen bien, que se vea bien y poder, digamos, colmar las expectativas que tienen con esta charla. Lo que yo estoy viendo, que es lo que veo todos los años, y esto es un punto importante para destacar, es que hay mucha desesperación por todas las enfermedades respiratorias, digamos, que hay, ¿no? Eh, y, y veo que hay demasiada preocupación por esto. Yo bailo tango y el otro día en la milonga un compañero tango me dice, hay virus nuevos, contame si hay virus nuevos. Estaban todos preocupados. Y a mí esas cosas me hacen reír un poquito. Creo que el pánico que hay tiene mucho que ver con las secuelas psicológicas que dejó toda la cuarentena, todo el engaño de la pandemia con el tema del COVID. Nos han hecho poner el foco en las enfermedades respiratorias, nos han hecho poner el foco en que de una enfermedad respiratoria aguda uno se puede morir. Y aún los que conocemos la historia por dentro y los que están informados de que todo lo que pasamos no fue lo que nos quisieron hacer creer, sino que fue una gran mentira. Los muertos no fueron una mentira para todos los que tienen muertos desde ya, por supuesto, pero que hubo todo un engaño en cuanto a que estábamos viviendo una película de peligro mundial terrible con un virus maligno que se apoderaba de nosotros. De todas maneras dejó una secuela en el inconsciente colectivo. Entonces, cada persona que empieza a toser, tiene fiebre, tiene resfrío, en su subconsciente tiene el mensaje de esa época, ¿no? Que decía, bueno, si usted tiene fiebre, resfrío, tos, catarro, dolor de cabeza, usted tiene COVID. Si ustedes se fijan, con el tema del dengue es exactamente lo mismo. Si usted tiene fiebre, resfrío, dolor de cabeza, tos o algo, tiene dengue. Entonces, digamos que nos van cambiando los nombres de las cosas, pero los síntomas son siempre los mismos. Yo quiero que reflexionen una cosa primero, que los problemas respiratorios que solemos tener en la época de otoño-invierno son siempre lo mismo, los mismos exactamente desde hace cientos y cientos de años. Siempre el ser humano se ha resfriado, ha tosido, ha tenido más episodios respiratorios en esta época. Entonces, lo importante es que sepamos que esto es normal, o sea, que esto va a suceder en esta época. Sí es verdad que ahora tenemos algunos enemigos diferentes a los que tenía la gente 100 años atrás, ¿no? En este momento nosotros estamos expuestos a una gran contaminación alimentaria, a una gran contaminación electromagnética, a una gran contaminación psíquica, ¿no? A través de todos los medios, de todos los mensajes subliminales que recibimos, de todas las manipulaciones mediáticas. Y todo eso hace que nuestro sistema inmunológico esté un poquito en menos. Por lo tanto, estamos más susceptibles de enfermarnos. Entonces, vamos a ver primero un poquito ¿cuándo tendríamos que preocuparnos, no? Uno tiene un poco de fiebre, tose, le duele la cabeza, se siente mal. Lo primero que uno tiene que hacer es escuchar al cuerpo. Yo veo que no se escucha al cuerpo, que las personas van a trabajar con fiebre, mandan a los hijos a la escuela con fiebre, con tos, con dolor de cabeza. Y si nosotros no entendemos que cuando el cuerpo está enfermo lo que necesita es que le demos toda la atención y que le demos descanso, estamos mal. Por eso es que yo veo chicos que se enferman una y otra vez porque los mandan al colegio cuando todavía no se curaron y entonces, claro, el sistema inmunológico no se recuperó todavía y el chico vuelve a enfermar otra vez, entonces no se termina nunca. Y lo mismo pasa con los adultos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero cuando nos enfermamos? Escuchar el cuerpo.
El cuerpo nos pide reposo. ¿Qué es lo que hace la mayoría de la gente cuando el cuerpo se siente mal, cuando uno tiene fiebre, le duele la cabeza? Se toma algo para suprimir la fiebre porque así se siente mejor, se puede levantar y puede andar, ¿verdad? Eso creo que es lo que hacemos todos. Entonces, el primer punto que yo voy a recomendarles hoy, de varios que vamos a ir viendo, es escuchar al cuerpo. Si mi cuerpo tiene fiebre, me está diciendo, algo me está pasando. La fiebre es como si fuera la luz roja del auto, ¿no? Cuando nos falta nafta, el auto ¿qué hace? Empieza a titilar la luz roja y nos dice, mira, mejor que cargues nafta porque acá te quedás. ¿Qué pasa si nosotros desconectamos esa lucecita roja e ignoramos el mensaje? En cualquier momento se acaba la nafta y el auto nos deja, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando desconectamos la fiebre. La fiebre nos está avisando, ojo, me estoy defendiendo de algo. Me estoy defendiendo de algo que logró entrar. Después vamos a analizar un poquito por qué eso que entró logró entrar y de qué se trata eso que entró. Pero bueno, hablemos un poquito de la fiebre porque es lo que más asusta. O sea, los padres me dicen siempre lo mismo. Bueno, sí, lo aguanté, estaba con 37,5, 38, pero cuando llegó a 38,5, no, ahí sí le di recién el antitérmico. Y justo esto es exactamente al revés, porque cuando la luz roja grita muy fuerte, es cuando más tenemos que prestarle atención, nos está avisando que está haciendo todo lo posible para resolver el problema. Lo que menos tenemos que hacer es apagar esa luz. Entonces, por favor, primera premisa, si ustedes no quieren que un cuadro gripal se convierta en una neumonía o que se complique, no bajen la fiebre, respeten a su cuerpo, porque el que está, digamos, generando fiebre es el cuerpo, no es la enfermedad. La fiebre es la respuesta más primaria que tiene el cuerpo frente a un virus o a una bacteria que lo haya logrado invadir. La fiebre es muy molesta, lo sabemos, ¿no es cierto? Hay personas, yo personalmente no la tolero, pero como sé que es buena, las poquitas veces que he tenido fiebre me la aguanto. Entonces, uno tiene muchas formas de aliviar la sensación de malestar que produce la fiebre sin necesidad de impedir que nuestro cuerpo fabrique la fiebre, porque es importante que fabrique la fiebre. Piensen una cosa, si ustedes tienen algo que quieren esterilizar, ¿qué hacen? Lo ponen a hervir, lo ponen a calentar, ¿verdad? Los cirujanos tienen un autoclave a gran temperatura para esterilizar sus instrumentos. Nuestro cuerpo hace lo mismo, pone a calentar el cuerpo y con eso, además de un montón de sustancias que se llaman pirógenas, digamos, que se producen durante la fiebre, todas esas sustancias activan el sistema inmunológico y entonces se pone en marcha todo nuestro mecanismo de defensa. Así que bueno, no tomen nada para bajar la fiebre, porque hay otro problema también. Muchos de los antitérmicos que se usan, incluso esto cuando hubo el tema del supuesto virus de COVID, se vio que las personas que consumían, por ejemplo, paracetamol, tenían mucho peor pronóstico. ¿Por qué? Porque estos antitérmicos disminuyen una sustancia clave para nuestra inmunidad que se llama glutatión. Cuando tenemos niveles bajos de glutatión, nuestro sistema inmune está más indefenso. Así que bueno, ¿qué hacemos entonces para aliviar la fiebre? ¿Nos duele la cabeza? Enfriamos la cabeza. Toalla mojada, bien retorcida, esto sobre todo para poner en los niños, pero los adultos también, mójense la cabeza, o sea, es fundamental además proteger el cerebro, sobre todo en un bebé. En un bebé es importantísimo proteger el cerebro, porque los bebés muchas veces tienen una inmadurez, digamos, del desarrollo normal, ¿no? O sea, muchos chicos que tienen un umbral muy bajo para la fiebre, y entonces pueden hacer lo que se llama una convulsión febril, que nada tiene que ver con la meningitis, se lo aclaro, no tiene nada que ver con la meningitis, son convulsiones benignas, no dejan secuelas, pero obviamente nadie quiere que su hijo las tenga porque es muy feo tener un hijo convulsivando, ¿verdad? No lo queremos eso. Entonces enfríen la cabeza, pueden también enfriar, si la fiebre es muy alta y la persona está muy molesta, enfriar los lugares de mayor circulación.
sin enfriar el centro del cuerpo. Por favor, no enfríen el centro del cuerpo, porque el centro del cuerpo es el que va a generar todo el calor y va a activar el sistema inmunitario. Entonces se enfrían las muñecas, los tobillos. Algunos enfrían las ingles, es bastante molesto, no lo aconsejo, pero bueno, de última, hasta ahí sí, pero por favor no enfríen ni el pecho ni el abdomen. Son lugares esenciales que tienen que estar calientes. Bien, otra cosa que tienen que tener en cuenta con la fiebre es respetar lo que a uno le pasa. Si uno tiene calor, con la fiebre se tiene que destapar y desnudar. Y si uno tiene frío, tiene que abrigarse. O sea, el cuerpo nos dice lo que tenemos que hacer. Por favor, no hagan lo que a mí me enseñaron en la facultad, que me decían que un niño con fiebre había que dejarlo desnudo, aun cuando el niño estuviera temblando de frío. Eso es una tortura realmente de la época de la Inquisición, así que por favor no lo hagan. Si el niño tiene calor, lo desvisten, si tiene frío, lo abrigan. Y fíjense qué interesante que cuando tenemos fiebre, tenemos escalofríos y tenemos frío. Entonces, ¿qué hacemos? Nos abrigamos mucho. ¿Y qué pasa cuando nos abrigamos mucho? Empezamos a transpirar. ¿Y qué pasa cuando transpiramos? Esa transpiración es caliente porque tenemos fiebre, por lo tanto, elimina el calor del cuerpo. O sea que ese es un método muy bueno para aliviar la fiebre, transpirar. Para poder transpirar tenemos que estar bien hidratados, de manera que otra de las recomendaciones cuando ustedes tienen un cuadro febril es hidratarse adecuadamente con bebidas saludables. Por favor, no tomen gaseosas, no tomen jugos artificiales, tomen agua. Hay muchas personas que usan agua de mar. El agua de mar es excelente porque tiene todos los nutrientes que necesitamos, todos los minerales y un montón de oligoelementos muy importantes, o sea que está bien hidratarse con el agua de mar diluida, tal como está aconsejado, una parte de agua de mar en 9 partes de agua. Usen agua de buena calidad, agua filtrada, no usen el agua común. Bueno, si tienen agua de pozo profundo, los que viven, digamos, lejos de las ciudades, por supuesto que es agua muy rica en minerales y si ustedes saben que el agua es buena, la pueden consumir. Así que hidratarse bien. ¿Qué necesita el cuerpo cuando está enfermo? Reposo. Pero reposo general, o sea que el intestino también tiene que reposar, todo el aparato digestivo y el hígado en especial están comprometidos en la curación. Entonces tenemos que hacer una dieta muy liviana. Muchos padres me llaman desesperados. El nene hace 2 días que no come, tiene fiebre y no come. Buenísimo, eso es lo que tiene que suceder, no debe comer, porque el cuerpo necesita usar su energía para curarse. Entonces, está bueno que si uno no tiene hambre, respete eso, no obliguen por favor a un niño a comer y no coman ustedes a menos que tengan realmente hambre. Y si comen, coman algo liviano, coman una fruta, coman, no sé, un poco de arroz, coman algo de fácil digestión y pocas cantidades, justamente para no gastar la energía del cuerpo en eso. Por otro lado, cuando tenemos así mucho cuadro catarral, que ahora es muy común, ¿no? Mucho estornudo, mucho moco, mucho catarro, está bueno recordar que hay 2 alimentos básicos que estimulan particularmente el moco, que irritan las mucosas, tanto la mucosa respiratoria como la mucosa digestiva. Y esos son los lácteos y el gluten. El gluten está contenido sobre todo en el trigo, mucho más en el trigo común, muchísimo menos en el trigo orgánico, poco en la avena, en la cebada y el centeno también en menos cantidad, pero sobre todo en el trigo. Entonces, no consuman gluten, no consuman lácteos cuando están enfermos. Denles a su organismo un descanso. Bien. ¿Qué pasa con otras medidas que podemos hacer? Estamos muy congestionados, nos dicen que tenemos sinusitis, nos dan antibiótico. ¿Tenemos que tomar antibiótico o no en estos cuadros? Estos son cuadros, digamos que yo llamo cuadros catarrales estacionales, ¿no? Que a veces pueden afectar la nariz, la garganta y a veces llegan al pulmón. Yo les cuento que de entrada estos cuadros catarrales no van al pulmón, empiezan en la nariz.
Llegan al pulmón únicamente si no hacemos las cosas bien o si nuestro sistema inmunológico realmente está comprometido o está en baja o si hacemos algo que no tenemos que hacer, digamos. Porque el 90% de estos cuadros son simples resfríos con fiebre, a los que por ahí no le podemos poner nombre. Hay un montón de virus que producen estos cuadros. Por supuesto que están los virus de la gripe común, que mutan año a año. Por supuesto que están los adenovirus, los rinovirus. Y este año tuvimos un bastante cuadro de epidemia con síntomas digestivos, con vómitos, diarrea, con fiebre muy alta, y he visto muchos chicos con ese cuadro. Entonces es muy probable, sin haber pedido una serología específica, porque no tiene sentido pedirla, que también hayan estado involucrados virus, los que llamamos virus digestivos, que son del grupo de la familia del virus ECO, el virus Coxsackie, que suelen producir estos cuadros también muy parecidos a los gripales, pero con vómitos y diarrea. Si se agregan vómitos y diarrea, ahí muy importante saber algo. Cuando vomitamos, el estómago nos está diciendo: estoy sumamente irritado, por favor no me toques más. Entonces, si vomitamos, por favor, 2 horas de reposo absoluto, ni una gota de agua van a tomar. Muy importante eso, porque uno en general cuando vomita enseguida quiere tomar agua de vuelta y justamente el estómago está tratando de reponerse de ese vómito, por lo que cualquier cosa que le pongamos, así sea una gota de agua, lo va a irritar más. Entonces, premisa básica, 2 horas de reposo. Tienen la boca muy seca, chupen un hielo. Eso es una posibilidad. Pero no tomen líquido por lo menos hasta después de 2 horas de un vómito. Y una vez que pasaron las 2 horas, no se tomen un vaso entero de agua, tomen una cucharita, unos minutos, tomen otra cucharita y así vayan viendo, digamos, cómo van tolerando. Y no coman ningún sólido hasta que estén totalmente seguros de que ya no hay náuseas, que no hay ningún riesgo y que el estómago ya está tranquilo. Desde ya que cuando tenemos un vómito, es muy probable que el resto del sistema intestinal esté alterado también y que tengamos diarrea. A veces la diarrea no viene enseguida del vómito, pero ya sabemos que ese intestino va a estar irritado. Entonces, nuevamente digo, dieta liviana, dieta como para diarrea. Los alimentos que no irritan el intestino son muy poquitos. En general, cualquier cosa que comemos irrita. Entonces, bueno, las dietas para diarrea son muy, muy básicas, muy limitadas. La única fruta que yo recomiendo es la manzana, la única verdura es la zanahoria cocida, podría ser la palta también, pero no mucho más que eso. Arroz, polenta, digamos los clásicos, y las proteínas como las carnes, huevo y todo eso, dejarlas para cuando ya uno está mucho mejor, porque son de digestión bastante complicada. Voy a ver si hay alguna pregunta para ir contestando mientras. A ver. Vamos a ver. Bueno, por ahora no veo preguntas. Bien. Entonces, vamos a continuar. Bien, entonces, vamos a una pregunta interesante. ¿Qué pasa con el tema del contagio? Cuando yo publiqué digamos, el anuncio de que íbamos a hacer esta charla, alguien me pidió hablar sobre el tema de esta teoría de que los virus no existen. Y yo le respondo, si es que la persona está acá, y les respondo a todos, porque habrán oído hablar de eso, que hay muchas personas que afirman que los virus no existen, que bueno, que los contagios no existen. A mí me parece que es una teoría interesante porque hay muchas cosas sobre los virus que no se conocen y los virus son muy difíciles de aislar y de diferenciar de lo que sería un material genético común y corriente, ¿no? Para que tengan claro la diferencia entre un virus y una bacteria, o sea, la bacteria sería aquella infección en la que el antibiótico puede curar, digamos, la enfermedad. Si ustedes dan antibiótico en una enfermedad viral, no pasa nada, lo único que va a pasar van a arruinar su organismo, nada más, porque los virus no se matan con un antibiótico, las bacterias sí. Entonces,
¿Cuál es la diferencia? Las bacterias son células enteras con toda una estructura propia y se replican a sí mismas, o sea, no necesitan de nuestro organismo. Ustedes pueden tener bacterias en el piso, en la pared, en el medio ambiente, en cualquier lado, y las bacterias se van a reproducir si encuentran un hábitat adecuado. Los virus están compuestos del mismo material genético que nuestras células, de ácido desoxirribonucleico, ADN, o de ácido ribonucleico, ARN. Por eso tenemos una gran división de dos clasificaciones de virus básicas, los virus ADN y los virus ARN, que son diferentes, actúan distinto. Pero todos tienen la misma condición, son parásitos. Y son parásitos dependientes de nosotros, porque ningún virus puede reproducirse solo, necesita entrar en una célula, modificar el material genético de la célula y ordenarle a esa célula que fabrique más virus iguales a él. De ahí el gran peligro de las vacunas que tienen estas sustancias, ARN y ADN, como fue el caso de las vacunas COVID, y como en este momento hay muchas vacunas de ese tipo también en experimentación, y bueno, ese es el gran peligro. O sea, si ustedes ponen material genético extraño adentro de una célula, esa célula va a empezar a reproducir ese material extraño. Entonces eso pasa con los virus. Ahora, las personas que dicen que los virus no existen y no existe el contagio, se basan en que en realidad ningún virus ha logrado ser visto o ha logrado ser aislado o reproducido, justamente porque el virus no se reproduce solo, hay que reproducirlo indirectamente en el laboratorio a través de cultivos celulares, ¿no? Yo no voy a poder responder esto, o sea, no tengo una postura tomada, simplemente me hago preguntas. Hay casos en los que sí uno ve que hay un contagio, hay enfermedades que se repiten muy idénticamente y que tienen un periodo digamos, de incubación muy fijo. Por ejemplo, la varicela, las enfermedades agudas de la infancia, que ya casi no las tenemos porque las vacunas las han suprimido, no las han curado, las han convertido en otra cosa. O sea, ahora en vez de una enfermedad aguda de la infancia tenemos enfermedades crónicas, digamos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que ya lo he aclarado en otras charlas. Entonces, ¿tiene importancia si es contagioso o no es contagioso estos cuadros catarrales? No tiene demasiada importancia. Sí, por ahí para el cuidado de los demás. Ustedes no van a ir enfermos a trabajar o van a mandar a sus chicos al colegio sabiendo que existe la posibilidad de contagiar a otros y de que además para ustedes mismos no es bueno esto tampoco. Pero no tiene tanta importancia ponerle nombre a lo que tenemos. No importa cuál sea el nombre. Lo importante es cómo estemos nosotros frente a la enfermedad. Si yo a ustedes les digo, tenés COVID, se van a asustar tanto que se van a quedar muertos ahí en el momento, porque ya la palabra COVID está relacionada con algo grave, ¿sí? O a un paciente uno le dice, tenés cáncer. El cáncer ya es una mala palabra. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es autoobservarnos. Yo estoy desarrollando un concepto que obviamente no es solo mío, porque me imagino que habrá mucha gente que se le habrá ocurrido lo mismo, pero que lo llamo automedicina, que no es lo mismo que automedicación, ¿eh? No es que vi en una propaganda algo que para el dolor de cabeza voy y me lo tomo, no. Es todo lo contrario, justamente. Es autoobservarse y preguntarse a uno mismo, ¿qué me pasa? Primero, ¿por qué me enfermé? ¿Qué pasó que dejé entrar algo? Si estamos todo el tiempo rodeados de virus y no nos estamos enfermando todo el tiempo, eso quiere decir que hay algo diferente en mí en el momento en que estoy enfermo. Porque si durante meses nunca me enfermé y estuve cerca de un montón de gente enferma, porque hay gente con resfrío, con tos, tenemos alrededor todo el tiempo, sobre todo los médicos. Y si nunca me enfermé y hoy sí me enfermé, me tengo que preguntar, ¿qué es lo que hizo que esta vez el virus entró a mi cuerpo y otras veces no entró? Entonces, quisiera que se lleven hoy esto. ¿Qué es lo que le abre la puerta a la enfermedad aguda, a estas enfermedades catarrales invernales? Hay muchísimos factores. En Mendoza el año pasado justamente di una charla sobre esto y voy a volver a dar una charla ahora en agosto de paso el chivo, en un evento que se llama Origen,
que va a ser creo que 10 y 11 de agosto, si mal no recuerdo la fecha. Y bueno, voy a hablar justamente de esto, de por qué y para qué nos enfermamos y de la automedicina. Pero bueno, cuando en una familia ustedes ven que reiteradamente todos los miembros de la familia se contagian unos a otros permanentemente, siempre están con, digamos, viven con gripes, viven con catarros invernales y otras cosas, además de pensar qué está pasando funcionalmente en esa familia, ¿no? Que si hay algún tema psicológico, por ejemplo, si hay algún tema vincular o si hay algún tema del entorno simplemente. Hoy hablaba con una mamá justamente y me decía que en su casa es muy nueva, es muy húmeda, que hace desde que se mudaron, están todos enfermos. Entonces ahí obviamente vamos a tener un desafío mucho más grande. No es lo mismo vivir en un pantano todo el tiempo que vivir en una casa seca y aireada y con sol. Entonces, si uno vive en un pantano, obviamente va a tener que tener un sistema inmunológico muchísimo más fuerte y mucho más entero para no enfermar. Y esto es una reflexión que quiero que hagamos también, porque estamos todos con todo el tema este de la radiación electromagnética, que obviamente para nosotros es pésima, de los alimentos contaminados, del glifosato, de los alimentos genéticamente modificados. Hay un montón de cosas que no están bien, ¿verdad? Y que nos enferman. Pero ¿saben qué es lo que más nos enferma? ¿Saben cuál es el peor enemigo de ustedes y de todos nosotros? La mente, el pensamiento. Porque el pensamiento es el que genera nuestras reacciones metabólicas a nivel celular. Nuestro pensamiento abre y cierra sinapsis neuronales. Nuestro pensamiento abre y cierra los poros entre las células y la comunicación y el intercambio de sustancias. Entonces nuestro pensamiento crea tanto la salud como la enfermedad. Estemos donde estemos, desde ya que si se me cae un piano encima, por más pensamiento que tenga, ese efecto externo va a ser demasiado fuerte para mi capacidad y poder de pensamiento, pero supongo que alguna persona que lo tenga muy desarrollado y que tenga la capacidad, digamos, de convertirse en energía pura, puede dejar pasar el piano y sobrevivir. Podría ser así. Lo he comprobado en experimentos chamánicos, ¿no? De cómo uno a veces con la mente puede revertir una lastimadura, por ejemplo, ¿no? Uno se golpea y con un ejercicio chamánico en el que uno obliga a su mente a rediseñar lo que pasó, la herida se cierra rápidamente, es increíble y hasta a veces desaparece lo que a uno le ha pasado, ¿no? Bueno, y ahí yo he comprobado personalmente, no solo por todo lo que he leído, sino también por lo que veo en los pacientes, cómo uno va diseñando su propia vida y su salud y su cuerpo. Por eso, volviendo al tema que nos trae hoy, que es el de los catarros invernales, en primer lugar, sepamos que esto es normal, que en invierno es más fácil, digamos, que nos enfermemos. ¿Por qué pasa esto? Una, porque digamos, el cambio de estación de verano a otoño es uno de los cambios más difíciles para el cuerpo. Es un cambio realmente que nos requiere muchísima más adaptación que para el invierno. Es donde se ven más enfermedades. Piensen además lo siguiente, nosotros acá en Occidente empezamos el grueso de nuestras actividades en marzo, cuando empieza el otoño. Entonces tenemos mucho más digamos, más promiscuidad, los chicos están todos juntos en la escuela, la gente está toda junta en los trabajos y al mismo tiempo empieza el desafío para el cambio. Ustedes saben que en medicina china, las personas que la practican y que hacen acupuntura, tienen como costumbre preparar el cuerpo en el comienzo de cada estación, justamente porque cada estación tiene relación con un órgano diferente, hay algún órgano que está en baja, hay algún órgano que está en alta en esa estación, y entonces lo prepara el cuerpo. Entonces no es lo mismo nuestro cuerpo en otoño, en invierno, en verano, en primavera. Entonces,
una de las cosas importantes para hacer, y que les digo, yo no estudié medicina china, pero me trato a veces con acupuntura, tengo hija postiza, médicas chinas, entonces me informan, he leído bastante, y hay algo muy interesante, que es que el frío, ¿saben por dónde entra el frío al cuerpo? Que uno siempre dice los pies abrigados. Sí, los pies son un factor, pero sin embargo, con los pies desabrigados podemos sobrevivir. ¿Saben por dónde entra el frío en el cuerpo? Por acá, por el cuello. Fundamentalmente donde está acá este músculo, el esternocleidomastoideo, acá. Por ahí entra el frío. Entonces, lo que yo aconsejo es cuellito, de día y de noche, dormir también con el cuellito puesto, mantener esa zona calentita para no dejar entrar el frío, porque el frío es un desafío para el cuerpo. Entonces, el cuerpo, digamos, si lo deja entrar al frío, ya el sistema inmunológico va a estar un poquito más frágil. Por otro lado, tenemos que vacunarnos contra el frío. ¿Cómo nos vacunamos contra el frío? Exponiéndonos al frío, justamente. Si salen a la calle, o sea, no se queden encerrados porque hace frío, salgan, déjense la cara abierta, las manos, aunque sea los dedos si hace muchísimo frío, que el cuerpo sienta el frío, porque si el cuerpo se pone en contacto con el frío, entonces manda un mensaje adentro y se pone todo en marcha, digamos, todo lo que se llama el sistema del triple calentador, que tenemos justamente en esta zona, digamos, de todo el tórax, hasta el inicio del abdomen. Ese es como el centro, vendría a estar en el centro de los pulmones y del corazón, el triple calentador, que es, digamos, el que nos va a dar el calor que necesitamos para no enfermar. Muchas mamás me preguntan si pueden sacar a los bebés con los pies desnudos. Sí, con cierta lógica. Si hay una temperatura de 3 grados, ponenle una media. O sea, seamos lógicos, seamos sensatos, usemos sentido común. No exageremos en nada. Así que, sintetizando, espérense, me hice una lista a ver si hay algún punto interesante que no toqué todavía. Bien. Para estar bien y atravesar bien estas temperaturas, lo que nos enferma más es el cambio de temperatura, porque a lo mejor con 3 grados también hay muchos gérmenes que se mueren y entonces se enferman menos, ¿no? Pero tenemos que tener buenos hábitos. Esos buenos hábitos los tenemos que tener siempre, no es que los tenemos que tener ahora en invierno, digamos. La persona que tiene buenos hábitos en la vida enferma mucho menos. Enferma menos, está mejor. ¿Y cuáles son esos hábitos? Se los voy a leer. Respiración. Respirar bien. ¿Qué significa respirar bien? Ser conscientes de la respiración. La respiración, el oxígeno que tomamos, va a todas nuestras células instantáneamente. Ni bien inhalamos, ese oxígeno va a todo nuestro cuerpo. Entonces tenemos que respirar bien, dejar entrar el aire. Hagan ejercicios de respiración. Busquen ejercicios de respiración de yoga que son excelentes. Aprendan algún ejercicio para hacer en cualquier momento del día que se acuerdan. Cuando van a dormir, respiren. Cuando se despiertan, respiren. Pero respiramos siempre. Cuando digo respiren piensen en la respiración y concéntrense en hacer una respiración que vaya realmente a nutrir todo el cuerpo. Y respiren aire de buena calidad. No fumen. No convivan con fumadores, o sea, si conviven con un fumador, que el fumador fume afuera, o no sé, debajo de una escafandra, o como fuera, ¿no? Porque también si fuma afuera va a estar contaminando el aire de la gente que pasa por la calle. Entonces, respiren aire lo más sano posible. Coman bien. Aliméntense de alimentos saludables. Registren cuándo es hambre y cuándo es ganas de comer. ¿Me puedo dar gustos? Por supuesto. ¿Y puedo comer algo que no sea tan sano? Por supuesto. Todo tiene una medida, todo tiene un equilibrio. Pero traten de alimentarse lo mejor posible, con alimentos frescos, con alimentos que vengan de la tierra, vegetales, frutas, todo lo que es cereales integrales. Traten de evitar todo lo que es procesado. Todo lo que es procesado tiene
químicos de todo tipo y eso no nos ayuda, aunque nosotros no nos demos cuenta que nos caen mal. Esos químicos van penetrando en el cuerpo y van dañando nuestra capacidad de respuesta inmunológica. El sistema inmune está totalmente relacionado con todo, porque tenemos células inmunes en todo el cuerpo, o sea, en el tracto digestivo, en neurológico, o sea, por todos lados tenemos el sistema inmune. Entonces el sistema inmune es parte nuestra, no es que está en un lugar del cuerpo. Se nutre con todo lo que hacemos y con todo lo que pensamos. Ojo, el sistema, neurológico y el sistema nervioso central, donde está el cerebro, está totalmente conectado con el sistema inmunológico. Son uno solo. Así que si tengo un pensamiento triste, listo, dejé entrar un virus. O sea, tengo miedo y estoy mucho más expuesta a que me pase algo, a enfermarme. Así que bueno, respirar bien, comer bien, dormir bien. Por favor, duerman. Acuérdense que nuestras horas de sueño son las que reponen el cuerpo energético. Nosotros somos energía, ¿verdad? Pero dentro de esa energía hay un campo, un cuerpo energético que durante la noche, cuando estamos profundamente dormidos, se desprende del cuerpo físico, queda como a unos pocos centímetros, recargándose. Si ustedes no duermen bien, eso no funciona y a la mañana están cansados. Entonces, hagan una buena higiene del sueño. Hay personas que necesitan dormir muchas horas, hay personas que con pocas horas están bien, pero tiene que ser verdadero que con pocas horas están bien, no forzados, se tienen que sentir realmente bien. Hay gente que dice que con 6 horas están bien, respeto eso, pero demuéstrenme que realmente no se enferman y se sienten con energía todo el día. Ejercicio físico. Depende del trabajo de cada uno, pero en la ciudad la mayor parte del ejercicio que hacemos es mental, porque hay mucho trabajo de tipo mental, mucha oficina, mucha computadora, mucho todo mental. Entonces la mente hay que equilibrarla con ejercicio físico. Un ejercicio físico adecuado a cada persona, a cada organismo y a cada vida. No hace falta que se maten 3 horas en el gimnasio. Es mucho más útil que hagan 20 minutos de gimnasia a la mañana cuando se levantan, de ejercicios que a ustedes les gusten y que les sirva para su propósito. Pero es importante el ejercicio físico, porque el ejercicio físico también activa la inmunidad. El ejercicio físico activa neurotransmisores que se llaman endorfinas, que son las mismas sustancias que actúan en los mismos receptores que las drogas que producen, algún tipo de placer o de crisis psicodélicas. Entonces, son nuestras drogas internas, las drogas del bienestar. Así que el ejercicio físico produce endorfinas y produce endorfinas cuando está disfrutado. O sea, disfruten del ejercicio físico, no se lo tomen como un remedio amargo. Busquen algo que les guste, puede ser simplemente salir a caminar, busquen una plaza, busquen algo donde ustedes estén bien, busquen bienestar. El bienestar también aumenta nuestro sistema inmune y lo protege. Es mucho más saludable en esta época que salgan a tomar aire, sol, como los días estos poquitos que tuvimos, pero tan lindos de sol, que salgan a respirar, que agradezcan la vida, que agradezcan estar vivos, que agradezcan estar sanos. Eso los va a proteger mucho más de las gripes estacionales que quedarse en casa al lado de una estufa. Ahora vamos a hablar después del tema de la calefacción. Siguiendo con los buenos hábitos: respiración, alimentación, un buen sueño, ejercicio físico y el último, pero el más importante de todo, una mente saludable. Pensamientos constructivos, no me gusta hablar de pensamiento positivo porque da la sensación que uno califica los pensamientos, este es positivo, este es negativo. Que sean pensamientos armónicos, pensamientos constructivos para uno, ¿sí? Entonces, si uno se siente mal, obviamente no vamos a estar muy positivos, ¿verdad? Porque nos sentimos mal. Pero un pensamiento
adecuado para ese momento puede ser, bueno, le voy a preguntar a mi cuerpo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Quiero acostarme y me voy a acostar y voy a pedirle a mi familia que me acompañe. Voy a decirle a mi familia, miren, no me siento bien, necesito que me acompañen, o sea, que no me pidan nada. Hoy no puedo cocinar, hoy no estoy de buen humor, hoy necesito descansar. ¿Mm? Aprendan eso, porque la sociedad nuestra nos está queriendo hacer creer que tenemos que estar siempre disponibles para todo y para todo el mundo, y por eso nos castigan, si faltamos al trabajo nos descuentan el sueldo, si los chicos faltan al colegio les descuentan días o les ponen una nota baja. La sociedad nos castiga por cuidarnos. Entonces no hagamos eso, no le hagamos caso, tratemos nosotros de cambiar esa sociedad, de que si está en nuestras manos, respetar al que está enfermo, respetar al que no puede, ayudarlo y bueno, y tener un pensamiento adecuado, un pensamiento armónico. Decir, bueno, a ver, ¿qué hago? Estoy muy mal, me siento mal, me duele la cabeza, estoy pésima, ¿qué puedo hacer? Voy a concentrarme en mi respiración, a ver cómo estoy respirando. ¿Le estoy dando a mi cuerpo oxígeno? Es lo mínimo que pueden hacer. Respiren. O sea, se sienten mal, respiren, por favor. Solamente respiren y concéntrense en la respiración. Eso solito ya los va a calmar. Por otro lado, quería hablarles del tema de la calefacción. Ustedes saben que los indígenas y la gente de hace muchísimos años atrás no tenían calefacción central, ni aire acondicionado, ni nada por el estilo. Y a mí misma me asombró ver fotos de los indios Yamana o los indios Ona en la Patagonia, en Tierra del Fuego, que vivían descalzos y cubiertos solamente por una piel que ni siquiera les cubría todo el cuerpo, solo el torso y hasta media pierna. Yo decía, ¿cómo puede ser que esta gente haya sobrevivido a semejantes fríos de esta manera? Y evidentemente ellos eran seres humanos igual que nosotros, o sea, no ha cambiado la genética, éramos de la misma raza. Y sin embargo, ellos tenían mucha más tolerancia al frío que nosotros. ¿Por qué tenemos poca tolerancia al frío? Porque nos hemos achanchado, porque nos hemos llenado de abrigos, de estufa, porque no salimos afuera si hace frío y porque tenemos mucha diferencia de temperatura entre el adentro y el afuera. De manera que si hace mucho frío, calienten un poquito la casa, háganla más o menos agradable. Pero no puede haber una diferencia extrema entre el interior de la casa y el exterior. Porque, por ejemplo, yo tengo un jardín, entonces a cada rato estoy entrando y saliendo del jardín, con lo que tendría que ponerme un tapado cada vez que salgo al jardín y no lo hago. ¿Por qué? Porque mi casa no la calefacciono mucho. La calefacciono un poquito a la tardecita, 2-3 horitas, como para que haya un ambiente así agradable. Y ya está, no duerman con la calefacción prendida a menos que vivan en Ushuaia. Ahí sí, bueno, porque ahí las temperaturas son extremas. Pero bueno, eso es importante, ¿no? De no ceder a las comodidades de la civilización. Igualmente que en verano, que el aire acondicionado tiene que estar a todo trapo. No, eso es lo que nos enferma justamente. Y les digo que las calefacciones, digamos, la forma de calefaccionar la casa, como el tiro balanceado, la losa radiante, los calefactores, digamos los radiadores, secan mucho el ambiente. Entonces, si nosotros respiramos un ambiente muy seco, nuestra vía aérea se seca también y eso hace que podamos enfermarnos más todavía. De manera que, bueno, que no se los aconsejo. Si tienen calefacción muy seca, pongan una palangana de agua, un tacho de agua abajo de la cama como para que esa agua pueda compensar un poquito la sequedad del ambiente y no estén tan mal. Ventilen los ambientes, eso sí. Todas las mañanas se abren todas las ventanas de la casa. Si hace muchísimo frío, que sea un rato corto, 20 minutos, media hora. Y si no, un par de horas y ventilen los ambientes. Porque también no solo se estanca el aire, se estanca la energía. Acuérdense que
nosotros somos energía, todo es energía. Entonces se estanca la energía de lo que se vivió el día anterior. Hay que limpiar el ambiente, el aire, la energía, todo, dejar, ventilen bien, después cierran, si hace frío, no hay problema. Y salgan a la calle, o sea, salgan. Si hace frío, no importa, salgan a dar una vuelta igual, dejen que el cuerpo se acostumbre a ese frío. Y de esa forma se van a enfermar muchísimo menos. La mayoría de los cuadros que yo estoy viendo son cuadros banales, o sea, no son cuadros complicados, siempre y cuando se respete no bajar la fiebre, porque yo veo que cuando se baja la fiebre, muchas veces esos cuadros terminan en una complicación bronquial o neumónica. Entonces, bueno, ahí es donde ya estamos con cuadros un poquito más complicados, que tampoco nos tienen que asustar, tenemos que hacer un buen diagnóstico y saber, digamos, qué pasa con eso, ¿no? Yo en general doy pautas de alarma, porque lo que veo es que la gente corre a las guardias. Los pobres médicos de guardia están saturados, no pueden más, no pueden más. Yo me acuerdo hace 40 años cuando en el hospital de niños abría la puerta de la guardia y tenía 100 chicos afuera. Todo el tiempo había 100 chicos, 100 chicos, 100 chicos, no terminábamos nunca. Entonces, ¿qué pasa? Se atiende rápido, se atiende mal. Y muchas veces al paciente que realmente necesita que uno le haga un diagnóstico o que se dé cuenta que ese paciente sí tiene algo importante, uno lo saltea porque vio tantas pavadas, vio tantos resfríos comunes que no deberían estar en una guardia. No deben ir a una guardia nada más que porque tienen un poco de tos y resfrío. Por favor, no lo hagan. Sobrecargan las guardias, sobrecargan a los médicos y además corren el riesgo de ir a la guardia con un resfrío común y volverse con alguna bacteria intrahospitalaria, mucho más grave que lo que ustedes llevaron. El mismo miedo que los lleva a ir a una guardia es el que les baja la inmunidad también. Entonces confíen en su propia capacidad de sanación. Por otro lado, digamos, cuando estamos enfermos hay un montón de tisanas que uno puede usar, hay remedios caseros que no le van a hacer mal a nadie. En niños yo recomiendo mucho, por ejemplo, los arropes de tuna o arrope de chañar. Esos son jarabes que los hacen en el norte, en Salta y Jujuy, no sé si en Catamarca también. Y son como mermeladas, o sea que no tienen contraindicaciones, es un nutriente y ustedes pueden consumir eso, una cucharita, 4 cucharitas por día, 6 cucharitas por día, sin ningún peligro, son expectorantes. Estarían contraindicados en un diabético únicamente porque, bueno, están hechos con azúcar. Y después otras cosas que ustedes pueden hacer, digamos, si tienen tos, si tienen estos cuadros así muy de mucha congestión, mucha flema. Para la tos bronquial, por ejemplo, el té de orégano y tomillo con miel. No lo aconsejo en niños pequeños, es bastante fuerte, sobre todo el orégano es fuerte, pero en chicos mayores de 5 o 6 años se puede usar. Ustedes ponen medio litro de agua, la hierven, la apagan el fuego y le agregan una cucharita chiquita de tomillo y una cucharita chiquita de orégano, del que tienen en la cocina, y lo dejan reposar. Y esa misma solución se van tomando de a pocillos, un pocillo bien caliente, le ponen miel en el momento que lo van a tomar. Es un maravilloso expectorante y además tanto el orégano como el tomillo son desinfectantes también de los bronquios, aireadores, tienen acción antiviral también, o sea que ese tecito para cuando tienen temas bronquiales es excelente. Después hay una receta que yo siempre paso para todo lo que es congestiones altas, ¿no? Ya no bronquios, sino congestiones altas, que es el té de cebolla con miel y limón, que es muy fácil de hacer. Se hace 1 litro de agua, se hierve una cebolla cortada en 4 partes, sin cáscara, y un limón también cortado en 4 partes, el limón con cáscara y sin semillas. Lo dejan hervir hasta que toma un tonito amarillo. Le pueden agregar también raíz de jengibre, la raíz de jengibre es muy buena también para hacer este tecito. Y le pueden agregar si quieren canela. La canela es un gran antiséptico también, tiene acción antiviral y antibacteriana. Y se toman ese té con miel 4 veces al día, 4 tazas al día, en 48 horas se fue el resfrío, se fue todo. Así que bueno,
Consumir, por ejemplo, ajo, cebolla, todos estos, el ajo y la cebolla son dos verduras que realmente son mágicas, tienen acción antiviral y antiparasitaria, o sea, y antibacteriana, son maravillosos. Así que consuman eso. Ustedes saben que en la antigüedad las personas que ponían una cebolla cortada al medio en las casas, por ejemplo, en las épocas del cólera, de la peste, de las grandes gripes estas que asolaron Europa, eran los que no se contagiaban, o si se contagiaban no se morían. Así que todas estas cosas que no parecen científicas tienen su base científica, lo que pasa es que no se conoce y lo que pasa es que no es un buen negocio para ningún laboratorio, es un buen negocio para las verdulerías, pero no para los laboratorios. Entonces no se conocen, pero son todos recursos que ustedes pueden usar sin correr a la guardia. ¿Cuándo tienen que correr a la guardia? Tienen una fiebre alta muy prolongada, con dificultad respiratoria, dolor, por ejemplo, una neumonía generalmente se manifiesta por un dolor muy agudo en la espalda, entre las costillas, junto con esa fiebre tan alta, muchos escalofríos, malestar general, vómitos que no paran, por ejemplo. Bueno, eso sí, ahí vayan a una guardia a buscar ayuda. Tienen broncoespasmo, tienen sibilancias, dificultad respiratoria, que no calma con broncodilatadores. Bueno, esas son cosas para ir a una guardia, pero no un simple resfrío con fiebre. Porque aunque la fiebre sea de 40 grados, no me indica gravedad. Lo que me indica gravedad es lo que me está pasando. Si tengo dificultad respiratoria, por ejemplo, pero yo tengo 40 grados de fiebre, me siento muy mal por la fiebre, pero no tengo nada más. Quiere decir que no hay nada grave, no hay nada para salir corriendo. Fíjense que es mucho más grave una neumonía que tiene 37,5 de fiebre, porque quiere decir que esa persona no se está pudiendo defender de una neumonía. Tendría que estar pudiendo levantar fiebre muy alta. Su sistema evidentemente no se lo está permitiendo, lo que hace que sea mucho más grave una neumonía con poca fiebre que con mucha fiebre. ¿Me entienden cómo es porque la fiebre no es la enfermedad, la fiebre es nuestra capacidad de defender. Los chicos, por ejemplo, ellos malgastan la fiebre totalmente porque se mandan 40 grados de fiebre y luego que tienen es un resfrío. Por eso les digo, no se dejen llevar digamos, en el susto por la fiebre, sino por lo que acompaña a la fiebre. ¿Tiene fiebre? ¿Tiene alguna otra cosa? No tiene nada. Listo, esperemos a ver qué pasa. No hay nada grave. ¿Está? Bueno, voy a ver si hay alguna preguntita. Yo no sé acá cómo... A ver. No veo preguntitas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, a ver. Ah, sí, acá me preguntan, ¿cuánto puede durar la fiebre sin intervenir con antitérmicos? La fiebre dura lo que tiene que durar. Si ustedes bajan la fiebre con antitérmicos y la fiebre bajó, esto es lo mismo que si apagaron la luz roja del auto pero no le pusieron nafta. O sea, el auto sigue sin nafta, el cuerpo sigue enfermo. Lo que pasa es que ustedes están tranquilos porque ya no ven la luz roja. Y además les cuento que cuando baja la fiebre con antitérmicos, lo más probable es que el cuerpo haga todavía un par de intentos más de subir. Entonces, si tenía 38, va a subir a 40, porque está desesperado tratando de generar fiebre el cuerpo. En estos cuadros que se vieron ahora, en estos últimos 2 meses, lo que estoy viendo es que hay cuadros de fiebre muy alta, que en 3-4 días ya se resuelven, y estoy viendo que duran más que otras veces, y no sé, no puedo explicar la causa, pero normalmente con homeopatía uno en 48 horas normalmente la fiebre se va, desaparece todo. Esta vez estoy viendo que pueden durar 3-4 días, pero como yo me guío también por lo que acompaña a la fiebre, tranquilizo a los padres y les digo, espera, podemos esperar, todavía podemos esperar, y bueno, el 4.º día se va la fiebre, listo, y no hace falta dar ninguna otra cosa. Y cuando la fiebre es bajita, ahí es donde yo veo que hay chicos que han tenido hasta 7-8 días de fiebre muy baja, de febrícula, justamente porque no logran levantar fiebre alta. Entonces, ustedes piensen que el primer, digamos, la primer defensa obvia del cuerpo es la fiebre. Pero después, inmediatamente el sistema inmunológico empieza a generar anticuerpos específicos para eso que los está atacando.
esa fabricación de anticuerpos a veces puede tardar 5 días o 5 o 6 días. Entonces, recién a los 5 o 6 días empiezan a tallar los anticuerpos y ahí baja la fiebre porque ya el cuerpo ya se está defendiendo en otro nivel, mucho más específico. Así que no te puedo decir cuántos días tarda la fiebre. La fiebre tiene, lo que importante es que la fiebre es nuestra guía. Cuando la fiebre baja solita, ya sabemos que ya se inició la curación. Quiere decir que se murieron suficiente cantidad de virus, o generalmente virus, vamos a hablar de virus, y que ya el cuerpo está pudiendo, ya tomó el poder, digamos, ¿no? Pudo con esa infección viral. Entonces la fiebre bajó sola. Y muchas veces pasa con los cuadros virales y los padres dicen, bueno, anoche no tuvo fiebre, hoy lo mando al colegio. Pero ¿qué pasa? Los virus tienen una forma, digamos, digamos, de comportamiento en la cual desaparecieron aparentemente, pero quedó alguno y se siguió reproduciendo. Entonces, ayer no tenía fiebre, hoy no tengo y esta noche tengo de vuelta. Por eso yo estoy aconsejando que no manden a ningún chico al colegio hasta 2 días después enteros sin fiebre. Si pasaron 48 horas sin nada de fiebre, ya está. O sea, es casi imposible que vuelva la fiebre. Pero la fiebre se tiene que ir sola, sin antitérmicos. A ver, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Acá me dicen, ¿qué hacer cuando está ese resfrío que se tapa la nariz y no se puede respirar? Evitando medicamentos. Perfecto. Bien, ¿qué hacemos para destapar nuestra nariz? Muy buena pregunta. Esa se me había escapado porque esa es una molestia frecuente. El sistema respiratorio, las mucosas se alivian con calor y con calor húmedo y cortito. Entonces lo que yo aconsejo es baños de vapor con pava, con las pavas comunes y corrientes, las más viejas que tengan, con el piquito de la pava, lo ponen al fuego con poquita agua, 1 minuto nada más, porque no tiene sentido enchastrarnos de un montón, digamos, inundarnos de vapor en el baño durante media hora, enfriamos los pulmones, enfriamos la ropa, llenamos la casa de hongo, no tiene sentido. Vapores cortitos con la pava. Eso ya descongestiona. Otra cosa que pueden hacer es comprarse frasquito de solución fisiológica y ponérselo en la nariz y sonarse la nariz todo lo que haga falta. Y la otra es buscar reflejos en la nariz para destapar los senos paranasales. Entonces, acá hay un punto justo en el ángulo de la nariz y la mejilla, que si ustedes lo aprietan un poquito y lo pulsan, van a sentir que hay diferencia en la nariz. Entonces vayan jugando con eso y tratando de liberar la nariz de esa forma. Y la solución fisiológica es maravillosa. La verdad que es maravilloso, mucha solución fisiológica. Después, bueno, hay otras cosas que se pueden hacer, como inhalaciones de agua con sal, ya en personas más grandes. Ustedes pueden, por ejemplo, si tienen sinusitis, esos mocos verdes, lo que pueden es poner agua hervida y un poquito de sal gruesa, y ponen un poco de esa agua calentita con sal gruesa, que no les queme, por supuesto, en el hueco de la mano. Y lo que hacen es hundir la nariz en el hueco, tirar la cara hacia atrás y dejar que esa agua con sal entre en los senos, y cuando tienen ganas de sonarse la nariz se la suenan. Esos lavados son lavados naturales, porque no son a presión, son muy útiles para que ustedes descongestionen su nariz. Muy bien. Vamos a ver si hay alguna otra preguntita. Y si no, vamos a ir cerrando. A ver. Bueno, no veo ninguna otra pregunta. A ver, ¿qué dice? Sí, sobre el tomillo. Acá hay una, a ver, se me fue. Ah, sí, la infusión de orégano y tomillo es el medicinal que tiene un aroma a menta, o el que se usa para las salsas. El tomillo con aroma a menta no conozco. O sea, el tomillo tiene olor a tomillo y la menta tiene olor a menta, y la menta se usa para muchas cosas, también es una muy buena medicina. Es el tomillo común, el que usamos para la comida.
igual que el orégano común, el orégano seco, sobre todo, que es más concentrado. Pueden usar el fresco también, pero es mucho más concentrado para el té de orégano y tomillo el seco. Así que bueno, espero que les haya realmente servido la charla de hoy. Y bueno, ahora no sé cómo se apaga esto. Necesito alguna ayudita. A ver. Pero bueno, nos despedimos acá. Así que muchas gracias a todos por estar. Nos vemos.